Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar del contexto en traducción, análisis del registro, el cual es el capítulo 3 del libro Discourse and the Translator de Hatim y Mason del año 1993. La teoría desarrollada por Halliday, denominada lingüística sistémico-funcional, intenta explicar la forma a partir de la función que cumple el lenguaje en nuestras vidas, y estos aportes han sido de gran relevancia en la traductología. Las dos grandes influencias de Halliday fueron Malinowski y Firth. Malinowski desarrollaba la antropología lingüística y trabajaba con grupos de Melanesia en las Islas Trobriand. Este antropólogo afirmaba que el estudio de cualquier lenguaje hablado por gente que vive en condiciones diferentes a las nuestras y posee otra cultura debe interpretarse junto con un estudio de su cultura y de su entorno. Para reportar sus descubrimientos se enfrentaba al interrogante: ¿cómo contar sus experiencias de manera que el lector de habla inglesa las entienda? ¿Sería recomendable utilizar la traducción libre o la traducción literal? En vista de que ambas excluirían reflexiones culturales, optó por la traducción con comentario. Malinowski llamó contexto de la situación al comentario sobre el entorno y a la explicación de los vínculos entre el contenido del texto y la cultura, fueran aspectos ritualísticos o del diario vivir. Por su parte, J. R. Firth sostenía que el significado de un enunciado estaba directamente relacionado con las intenciones comunicativas y no con el mero significado individual de las palabras. Firth incluía en el contexto de la situación participantes del evento comunicativo, acción, lugar y otros aspectos relacionados con la producción verbal. Hablaba de diferentes niveles de significado, entre ellos el fonológico, gramatical, colocacional y situacional. En estos niveles se hallaban los límites de la traducción. El autor diferenciaba entre el contexto de la situación, por ejemplo, una exclamación como "qué emocionante" puede interpretarse como interés o aburrimiento según el entorno comunicativo, y el contexto de la cultura, pues un enunciado como "yo te llamo" emitido por un costarricense al final de una conversación más bien equivale a "hasta luego" que a una promesa de que efectivamente se va a efectuar la llamada telefónica. Otro aporte importante de Firth es el concepto de colocaciones, entendidas como combinaciones frecuentes de unidades léxicas. Por ejemplo, dar un paseo se realiza en inglés con el verbo tomar, en italiano y alemán con el verbo hacer y en polaco con el verbo ir. Con Firth y Malinowski, la descripción de los eventos comunicativos se convirtió en una meta del análisis lingüístico. Siguiendo a Halliday, McIntosh y Stevens, 1964, se distinguen dos dimensiones en las variaciones del lenguaje. Por un lado están las que se relacionan con el usuario y reciben el nombre de dialectos, los cuales se dividen en geográfico, temporal, social, estándar y no estándar, e idiolecto. Por otro lado, están las que se relacionan con el uso que se le da al lenguaje. Esta dimensión recibe el nombre de registro y se divide en campo, tenor y modo. Vamos a comenzar con las dimensiones en las variaciones del lenguaje según el usuario, es decir, los dialectos. En primer lugar, el dialecto geográfico se refiere al que deviene del lugar de procedencia del usuario. En segundo lugar, están los dialectos temporales, los cuales muestran el cambio del lenguaje a través del tiempo. Cada generación tiene sus propias modas lingüísticas y esto representa problemas en la traducción, sobre todo si los diccionarios usados no muestran la evolución y los usos actuales. Ejemplo de este tipo de dialecto lo podemos rastrear en los textos literarios de Shakespeare o de Cervantes. En tercer lugar se encuentran los dialectos sociales, los cuales se refieren a la diferenciación social que se refleja en el lenguaje y surgen como respuesta a la estratificación en una comunidad de habla. En cuarto lugar está el dialecto estándar y no estándar. El estándar se produce en situaciones formales y es fortalecido por medio de la educación y los medios de comunicación, y el no estándar es característico de las situaciones informales familiares y se relacionan con la oralidad.
En quinto y último lugar tenemos el idiolecto, que se trata de las variedades que se originan a partir de la individualidad y la idiosincrasia en el uso del lenguaje. Son aquellas que permiten caracterizar la forma de hablar de una persona a partir de aspectos como expresiones favoritas y la inclinación hacia determinadas estructuras sintácticas. Así, en la obra Waiting for Godot de Samuel Beckett, el personaje Vladimir manifiesta en sus participaciones orales una predilección por el uso del subjuntivo, que muestra el estado del personaje que siempre espera por algo, y el uso de una forma de tratamiento en tercera persona que establece una especie de ironía o contraste entre la forma en la que el personaje se expresa frente a su condición socioeconómica. ¿Cómo se debe traducir la variación lingüística? Existen varias opciones. El traductor puede optar por la neutralización, la transgresión lingüística, ortográfica, gramática y léxica, el uso del lenguaje coloquial, el empleo de un dialecto de la lengua meta, la acuñación de sus propias convenciones o hacer uso de notas explicativas. Si se selecciona por traducir un dialecto empleando otro dialecto de la lengua meta, si bien se quiere reproducir el estilo del texto original, hay que tener presente que no existe un dialecto que tenga exactamente las mismas connotaciones. Seleccionar uno puede resultar peyorativo para la comunidad lingüística. Por ejemplo, si se selecciona el inglés afroamericano vernacular para traducir el dialecto campesino costarricense, el lector meta puede realizar asociaciones culturales inexistentes entre estos dos grupos culturales. La noción de registro se refiere al hecho de que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo con el tipo de situación, y el contexto de la situación viene definido por tres aspectos claves. El campo es el marco institucional en el que se produce un trozo de lenguaje. Incluye no solo el tema de que se trata, sino también toda la actividad del hablante o del participante, es decir, el escenario. El tenor se refiere a la relación entre los participantes, tanto la elaboración de formalidad como el grado de carga emotiva y las intenciones. El modo es el canal de comunicación adoptado, sea oral, escrito, audiovisual, comunicación mediatizada por ordenador, dialogado o monologado, y a las prácticas o géneros discursivos asociados con su función social. Este factor determina el grado de planificación y espontaneidad de un discurso. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.